Damos el espacio ahora para la presentación La Milpa Yucateca, un superagroecosistema. La va a hacer el doctor Héctor Estrada Medina. El doctor Héctor es biólogo, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, maestro en Ciencias en Manejo y Conservación de Recursos Naturales por la Universidad Autónoma de Yucatán y doctor en Ciencias del Suelo y Agua por la Universidad de California, Riverside. Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde es el responsable del Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Agua y es el coordinador de la licenciatura en Agroecología. Las áreas de interés del doctor Estrada son el estudio de las relaciones suelo, planta, agua en ecosistemas y agroecosistemas, génesis, dinámica, propiedades y calidad de los suelos kársticos, calidad del agua, sequía, clasificación maya de suelos, agroecología, manejo de recursos naturales, entre otros. Damos el espacio al doctor Héctor. Buenos días. ¿Pones el video, por favor? Tengo ahí exactamente el video. Gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Estamos aquí como cada año conmemorando el Día del Suelo. Y bueno, en esta ocasión tengo la oportunidad de platicarles acerca de la milpa yucateca. Un agroecosistema hemos nombrado esta plática. Ya estaré tratando de convencerlos de esto durante la próxima media hora. Y bueno, lo que quiero comenzar diciendo es que todo mundo conocemos mucho acerca de la milpa, pero en Yucatán la milpa tiene una característica muy importante, que es una milpa con fuego. Se basa en un sistema denominado rosa, tumba y quema, y eso la hace muy diferente a otros tipos de milpa que ustedes puedan conocer en otras partes de México. El fuego tiene una vital importancia en este sistema porque es a través de las cenizas que se generan de la quema donde se producen nutrientes esenciales para que después se pueda cultivar la milpa. En este caso se considera como milpa el cultivo de al menos 3 especies que son el maíz, el frijol y la calabaza, pero que bueno, se ha demostrado que es mucho más agrobiodiverso que esto, ¿no? En las imágenes vemos un terreno en la imagen de la izquierda que acaba de ser rosado y tumbado, es decir, la mayor parte de la vegetación ha sido tumbada y se dejó secar en el terreno para después poder aplicar la quema que genera las cenizas, que es la última foto. Y después de la generación de cenizas, con las primeras lluvias del temporal, se siembra la milpa. Algo importante que quizás algunos de ustedes no sepan es que recientemente la milpa maya recibió pues, la denominación de Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, y eso ha hecho que la gente mire otra vez a la milpa y se están revalorando algunas cosas y se quieren hacer pues diferentes estudios y programas sobre ella. Entonces estamos en un momento de auge y de discusión otra vez, ¿verdad?, sobre la milpa maya. Bueno, pero ¿qué es la milpa? Ustedes habrán escuchado quizás alguna de estas aseveraciones, las cuales son todas muy válidas, ¿no? La milpa es una práctica agrícola ancestral fuertemente arraigado a la cultura maya. Es también un cultivo de maíz, frijol y calabaza, como lo acabamos de ver. Es una práctica agrícola sostenible, aún con todo y que conlleva ese sistema de rosa, tumba y quema, y que la quema tiene muchos detractores en la actualidad. Es un sistema biodiverso, agrobiodiverso, y bueno, detrás de este sistema hay todo un conjunto de conocimientos y una cosmovisión que han sido transmitidos generación tras generación y que perdura hasta nuestros días. Se está perdiendo, pero aún tenemos ese conocimiento entre nosotros.
También es un sistema agrícola resiliente porque imita el ecosistema, yo diría es parte del ecosistema, ¿no? Y bueno, también es un sistema de producción que ha servido para autoconsumo, aunque en la actualidad pues hay personas que quieren también darle otro toque de que también produzca algunos ingresos además de ser de autoconsumo, ¿no? Ahora la última aseveración pues es más bien una pregunta. ¿Es la milpa un super agroecosistema? Trataré de convencerlos de ello en la siguiente lámina. ¿Por qué decimos que es un super agroecosistema? Primero que nada, porque en su sentido más amplio, una milpa no es el cultivo de maíz, frijol y calabaza per se, sino que es el aprovechamiento integral de los recursos de la selva por las familias mayas. Entonces, como tal, la familia es la que hace uso de los recursos y para ello echa mano de muchas prácticas agrícolas, prácticas de manejo de la selva, prácticas de extracción de recursos de la selva. Por lo tanto, todo eso que está alrededor de este cultivo de maíz, frijol y calabaza es parte del sistema, ¿no? En donde en el centro de este sistema pues está la familia que maneja básicamente la selva, ¿no? Entonces la milpa pues es un ciclo, ¿no? Empieza en la selva madura y termina al final con otra nueva selva madura, ¿no? Ahora lo vamos a explicar con una lámina que tengo a continuación. Es un sistema sostenible porque permite la regeneración del ecosistema. Se maximiza aquí el uso del terreno y todos los recursos naturales de una manera eficiente. Se aprovechan los recursos a lo largo de todas estas etapas del ciclo que estoy hablando. Esto es, durante todas las etapas sucesionales de la selva. El solar maya, que es un lugar donde también hay agricultura y mucha agrobiodiversidad, la cacería, que es una práctica muy común, y otras actividades que se realizan al mismo tiempo y que son parte del modus vivendi de las familias mayas, pues están integrados a este mismo sistema. Se aprovechan los nutrientes de la biomasa vegetal a través de la quema, como ya habíamos explicado. Se maximiza la agrobiodiversidad. Hay muchos cultivos, no nada más maíz, frijol y calabaza. Eso minimiza las plagas y las enfermedades en su sentido original itinerante. Y quiero hacer aquí una pausa, porque la milpa maya tradicional era un sistema itinerante. Los mayas ocupaban un sitio para hacer la rosatoma y quema, el cultivo de maíz, frijol y calabaza por unos 3-4 años y se movían a otro sitio buscando otra selva madura para volver a repetir el ciclo. Y mientras tanto, la otra parcela se abandonaba y eso significaba que comenzaba su restauración. Entonces, por eso decimos que minimiza plagas y enfermedades. Cuando se vuelve sedentaria, empieza a haber más problemas. Bueno, este sistema también aprovecha las cualidades de los cultivos para un mejor desarrollo y para proteger el suelo. Es bien conocido que esta tríada de maíz, frijol y calabaza, cada una de las especies tiene una función. El maíz es el cultivo principal, el frijol aprovecha al maíz para enredarse y crecer sobre él, y la calabaza tiene la función de un cultivo de cobertura que impide el crecimiento de las malezas al mismo tiempo que ayuda a retener la humedad. También se aprovechan todos los estratos, el estrato herbáceo, el estrato arbustivo y el estrato arbóreo. Y finalmente está adaptado a las condiciones locales. Entonces, todas estas características y el hecho de que todas estas pequeñas prácticas de manejo, pequeños subsistemas de manejo estén entrelazados uno con otro, hace posible que nosotros podamos llamar a la milpa un super agroecosistema y no diferentes agroecosistemas por separado. Vean, aquí tenemos en esta lámina un ejemplo de lo que es este ciclo. Ustedes observan en la parte superior, ahí dice selva madura, y es precisamente donde comienza este ciclo de la milpa maya. Los mayas localizan una selva lo más antigua posible, lo más madura. ¿Por qué? Porque entre más biomasa exista en esa vegetación,
pues la quema va a liberar más nutrientes para las plantas. Cuando ellos rozan, tumban y queman y limpian el terreno, pues durante esa roza y tumba, ellos van extrayendo las especies que son útiles para ellos, como maderables, ¿no? O algunas otras, y van dejando en el terreno aquellas que saben que soportan bien la quema y que van a regenerarse aún después de la quema. Durante este tiempo van manejando la selva, van manejando los corredores que hay entre milpas, que se les llama en maya tolché, ¿no? Y también dentro de la milpa dejan espacios que son específicos para sembrar ciertas especies que le llaman pachpacal, que es un policultivo de muchas especies criollas, como camotes, sandías y otras cosas que ya vamos a ver, y que están solamente en una parte muy específica de la milpa que el productor sabe dónde está, ¿no? Y bueno, mientras tanto, en los lugares donde vive la gente se desarrolla el huerto familiar. En el huerto familiar también se cultivan muchas cosas que se requieren tener a la mano, ¿no? Medicinales, de alimento, se crían animales, etc. Ahí hay una manera de producir hortalizas que es un canche, que es una como plataforma elevada de madera, a manera como de una maceta grande, en donde la parte superior se llena de tierra y se pueden cultivar diferentes hortalizas que están lejos del alcance de los animales que se crían en el solar. Entonces, lo que se produce en la milpa más lo que se produce en el solar, pues se complementa para que los habitantes o los integrantes de la familia tengan una buena alimentación. La milpa como tal, la siembra de maíz, frijol y calabaza, dura como máximo 3 años, en algunas ocasiones hasta 4 o 5, pero lo normal es que se siembre por 3 años y después el lugar se abandona. Las razones por las que se abandona indican que están relacionadas con dos cosas. Uno, los nutrientes que se liberaron de las cenizas pues se van agotando, y dos, las arbences, como son más competitivas que los cultivos, empiezan a ganar los pocos nutrientes que van quedando en el suelo y es muy difícil de controlarlos. Entonces se prefiere ya abandonar, dejar que la selva empiece a recuperarse y se busca otro sitio. Y así tenemos diferentes etapas de sucesión de la selva hasta que vuelve a ser madura, ¿no? Y durante todas esas etapas sucesionales, los mayas también aprovechan todos los recursos que hay ahí, porque hay recursos que no existen en la selva madura. En la selva en regeneración va habiendo otro tipo de recursos que van ocupando y son sitios especiales, por ejemplo, para hacer cacería. Desde que se siembra maíz, frijol y calabaza ya hay animales circundando y se puede hacer cacería, pero también se puede hacer mejor cacería en estas primeras etapas sucesionales que en la selva más madura. Entonces este ciclo funciona a la perfección siempre y cuando tengamos como insumo principal la selva madura. En la actualidad hay varios factores que están afectando este ciclo de la milpa. Uno de ellos es que cada vez estamos utilizando más insumos externos para poder hacer este sistema, ¿no? Desde herramientas, fertilizantes, pesticidas, etc. También estamos viendo en la parte social que hay una pérdida de identidad. Cada vez menos los jóvenes se sienten con ganas de ser agricultores, ¿no? Prefieren ir a las ciudades a conseguir trabajos asalariados. Entonces se está perdiendo mucho la identidad de ser milpero, pero también el conocimiento que está asociado a ser un milpero. Y esto, pues en consecuencia, también trae pérdida de diversidad, porque si ya no se están cultivando las especies y no hay nadie que las cultive, si ya no hay nadie que las reconozca, pues se dejan de sembrar y entonces se va perdiendo también la diversidad. Y también pues podemos decir que a veces hay cambios bruscos de prácticas agrícolas que vienen acompañadas desgraciadamente por promociones de proyectos que vienen del gobierno, programas en donde se incentivan ciertas prácticas que son
pues muy dispares de lo que son las creencias y la cosmovisión, pero que se promueven como maneras de tratar de fortalecer al campo, pero sin considerar todo ese conocimiento tradicional que los mayas tienen, ¿no? Entonces, este es el ciclo. Para verlo un poquito más profundo todavía, en esta segunda lámina, vemos el mismo ciclo, pero aquí ya empezamos a ver otras cosas más, por ejemplo, todos los cultivos que se pueden ir obteniendo, todas las especies que se pueden ir aprovechando alrededor de este ciclo, que digamos que puede durar más de 30 años, ¿no? En la actualidad, por presiones del uso de la tierra, de la urbanización, es difícil ya encontrar lugares donde se haga la milpa y se deje descansar o en barbecho los suelos por más de 15 años. Entonces, pues obviamente, como ustedes podrán comprender, cuando se hace la quema, pues se liberan menos nutrientes del usual y eso pues va directamente al rendimiento, que si de por sí es bajo este sistema, porque por los tipos de suelos que tenemos, ¿no? Que ya hablaremos de los suelos más adelante, si no tenemos suficiente biomasa para quemar, pues hay menos nutrientes y los rendimientos bajan aún más, ¿no? Un promedio del rendimiento de un sistema de roza, tumba y quema en Yucatán, en agricultura de temporal, obviamente, nos da por ahí de 900 kilos a 1 tonelada de maíz por hectárea, cuando la media nacional, ¿no? Considerando otros tipos de agricultura convencional y demás, anda por ahí de las 4 toneladas por hectárea. Entonces vean todos los productos que se pueden ir obteniendo en cada etapa de la milpa, y todos estos son satisfactores para las familias. Lo más importante de todo esto es que al final del ciclo volvemos a tener una selva restaurada. Entonces no es un sistema que degrade la selva. Obviamente sí la afecta en un instante, ¿no? Pero el mismo sistema contempla la regeneración de la selva, y eso son pocos los sistemas agrícolas que podemos decir que contemplan esto, ¿no? Otra parte importante es la etapa de la cosmovisión, las creencias, las ceremonias y los rituales que van acompañados de toda esta práctica agrícola, ¿no? Sería muy difícil entender la milpa maya si no nos adentramos en toda esta cosmovisión, en cómo ellos conocen las fases de la luna y las utilizan para saber sembrar, cómo ellos conocen cómo se van a comportar las lluvias, ¿no? A través de ciertos cálculos y predicciones que hacen año con año, las famosas cabañuelas para los que son de la zona, que hay gente que se dedica ya a, bueno, que siempre se ha dedicado a estudiar cómo van a venir las lluvias el siguiente año, ¿no? Ese es un conocimiento ancestral que se ha estado perdiendo y hay gente que se está dedicando ahora a recuperarlo. Y bueno, en Yucatán tenemos una regionalización del estado en donde se menciona que existe pues una zona ganadera, una zona ex-enequenera, ¿no? Hace muchos años el enequén era el principal cultivo y fue uno de los causantes de la deforestación en todo el estado, y todavía nos seguimos recuperando de esa deforestación, y se visualiza una zona ex-enequenera que está aquí en color azul y una zona milpera que está en color verde, donde de manera primordial se está realizando la milpa, y bueno, con excepción de los suelos que están en la zona costera y los suelos inundables, pues básicamente en el resto del estado se puede encontrar la milpa maya, ¿no? Quizás un poco enfocado en estas dos zonas, pero como vamos a ver en la siguiente lámina, esta es una imagen más reciente de Terán, que nos muestra que prácticamente podemos encontrar milpa maya en todo el estado de Yucatán, un poquito alejado de las costas, y también hacia la parte de Campeche y algunas partes de Quintana Roo. Entonces, la milpa maya está más que viva, se sigue practicando, hay mucha gente que todavía tiene mucho conocimiento tradicional acerca de la milpa, y es un sistema muy importante hoy por hoy.
Algunos de los productos de la milpa, para los que desconocen un poco el área maya, pues tenemos una gran diversidad de maíces locales, ¿no? Muchos de ellos adaptados a las condiciones de mucho sol, de sequía que a veces tenemos aquí. Eh, Tenemos muchas variedades de frijoles también, ¿no? De todo tipo. Tenemos muchas variedades de diferentes tipos de calabazas. Y dentro del solar o del pachpacal que ya habíamos platicado, que es esa parte específica en la milpa donde se siembran otros cultivos, pues tenemos sandías, melones, jícamas, macales, achiote, chiles de todo tipo, tomates, ¿no? Y tenemos también, como en otras partes del país, eh, este hongo que crece en el maíz, que le llamamos huitlacoche en el centro del país. Aquí desconozco si tiene un nombre en maya, lo que sí sé es que en la región maya es muy poco consumido, se considera una enfermedad y como algo que no debe de consumirse, ¿no? Yo cuando de repente voy a las milpas y me lo encuentro, pues la gente me lo regala porque ellos no lo consumen, ¿no? Bueno, hablando ya del tema de los suelos, una vez que hemos puesto en contexto lo que es la milpa y su importancia, habré de decir que en el estado de Yucatán, pues la unidad de suelos o el grupo de suelos, ¿no? Ahora se llama grupo de suelos de acuerdo a la WRB, son los leptosols que son suelos de menos de 25 centímetros y debajo está una roca sólida, o aquellos que son de más de 25, pero que más del 80% del volumen en el perfil son fragmentos rocosos. Entonces, esos suelos son muy difíciles de cultivar con técnicas convencionales, no se pueden arar, es difícil poner sistemas de riego, etcétera, etcétera. Entonces, eso representa más del 50% de los suelos en Yucatán, por lo que la agricultura convencional está confinada a unos cuantos grupos de suelos, específicamente lixisoles y lubisoles, que en conjunto no representan más del 15% de los suelos en Yucatán. Esos suelos profundos y libres de rocas y que pueden ser mecanizables y demás, se encuentran en el sur del estado nada más. Pero en el resto del estado encontramos principalmente leptosols y cambisols, ¿no? Y estos suelos, con algunos parchecillos de lubisol que también se encuentran por ahí, son los suelos en donde se realiza la milpa. Suelos donde no se hace milpa, pues tenemos todos aquellos que están asociados con la playa y las sales, arenosol, solunet, solonchax, como los tres primeros de arriba de esta imagen, pero también leptosoles líticos que tienen menos de 5 centímetros, menos de 10 centímetros de profundidad, que no permiten el enraizamiento de las plantas de maíz, y también los suelos que son inundables, ¿no? Que también hay leptosoles, histosol, gleisol y estagnosol. En estos suelos no vamos a encontrar milpas, vamos a encontrar otros tipos de vegetación natural o quizás algunos pastos inducidos. Histosols y gleisols únicamente si se secan se puede hacer algo de agricultura ahí, ¿no? Y bueno, hablando entonces de los suelos donde sí se puede sembrar la milpa, pues estamos hablando básicamente leptosols, cambisols, lubisols, lixisols, ¿no? Y lo interesante de estos suelos es que están dentro de un contexto de relieve muy plano, pero no completamente plano. Nosotros tenemos pues básicamente ningún relieve alto. Nuestro relieve más alto es un lugar que se llama la Sierrita de Ticul, una pequeña cadenita montañosa de no más de 250 metros sobre el nivel del mar, y hacia el sur están los suelos profundos y hacia el norte están los suelos no tan profundos, que están distribuidos a manera de una planicie ondulada. Y eso da lugar a dos zonas de microrelieve muy características, los saltillos y las planicies, ¿no? O los montículos y las planicies. Y los saltillos suelen ser esas partes un poquito más elevadas, en donde vamos a encontrar suelos cafés, suelos rojos, suelos cafés y suelos negros,
y que van a estar asociados a roca dura o a fragmentos de roca. Y en las planicies vamos a tener suelos cafés más claros, suelos rojos, que son suelos un poco más profundos, más libres de fragmentos de roca y que son un poquito mejor en sus propiedades físicas para los cultivos. En esta lámina vemos una planicie y unos montículos, y en la parte de abajo tenemos una gráfica del Dr. Bautista en donde claramente se ve que hay relación entre las propiedades del suelo, en este caso contenido de materia orgánica, con este microrrelieve, ¿no? En las partes más bajas, en los suelos rojos, tenemos menor cantidad de materia orgánica, y conforme vamos yendo hacia las partes altas, la materia orgánica se incrementa. Y esta relación se encuentra también en otras variables físico-químicas, entonces es importante saber esto cuando estudiamos los suelos de Yucatán. Y bueno, los suelos de montículo pues son así. Miren, en la parte superior está la selva, una selva joven, y cuando nosotros hacemos un corte, en este caso nuestros amigos del Tren Maya nos hicieron favor de hacer el corte, y aquí podemos apreciar cómo es el subsuelo. En la parte superior tenemos un leptosol, pero en algunas partes, vean, tenemos estas acumulaciones de suelo subsuperficial, ¿no? Que si tenemos la suerte de hacer una calicata en la parte donde se ve que el suelo va a lo más profundo, podríamos pensar que estamos ante un suelo que no es un leptosol, porque posiblemente es mucho más profundo de los 25 centímetros y posiblemente también es libre de rocas, ¿no? Sin embargo, si vemos la configuración de todo el montículo, pues vemos que eso realmente es una especie de caverna que se llenó de suelo, y no necesariamente es un suelo que se fue formando, ¿no? No es un suelo que se formó in situ, sino es más bien un movimiento de suelo quizá de la superficie hacia allá, o un suelo enterrado en algunos casos, ¿no? que podemos detectar cosas extrañas en estas paredes. Entonces, esto es importante porque nos explica por qué un suelo tan somero es capaz de sostener una selva, ¿no? Y esta es una selva joven, pero estos árboles pueden llegar a quedar muy altos y con un DAP muy grande con el tiempo. Simplemente que no han tenido la oportunidad, después de la época del Enequén, de recuperarse por completo. Pero aquí, tranquilamente, un árbol que pueda llegar a estas acumulaciones de suelo tiene garantizados más recursos y más humedad que las plantas que solamente están encima de una capa de suelo muy somera y tienen la roca dura justo debajo, ¿no? Entonces, cuando sembramos aquí, pues así es como se ve una milpa en un montículo. Aquí están las plantas de maíz, por aquí hay algunas leguminosas, y tenemos muchos fragmentos de roca. Esto, la única manera de sembrarlo es manualmente. No hay ninguna maquinaria que nos ayude a sembrar en estos terrenos. Y en los suelos de montículo tenemos diferentes tipos de suelo. Aquí arriba, en un trabajo que hicimos hace algunos años, mostramos cuál es el conocimiento maya de los suelos. Y bueno, en los montículos los mayas reconocen estos tipos de suelo: el chichluum, que es un suelo con muchas pequeñas gravitas en su superficie; el pusluum, un suelo muy fino que está justo encima de una roca dura; el sequel, que es suelo entre diferentes afloramientos rocosos; el chochol, que es un suelo donde hay una especie como de amontonamientos de roca, pero es natural, nadie las puso ahí; y el chaltún, pues que son prácticamente afloramientos de roca en donde los únicos sitios donde encontramos suelo son en oquedades superficiales donde se va acumulando el suelo y materia orgánica que viene de otros lados. Y cuando vamos a esos lugares y hacemos calicatas y describimos y clasificamos los suelos de acuerdo, en este caso, a la WRB, pues empezamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de leptosols e incluso calcisols, ¿no? Entonces son los suelos que están asociados principalmente a los montículos de ese microrrelieve que hemos estado platicando.
Si nos vamos a las planicies, entonces encontramos estos suelos rojos, bonitos, libres de piedras, en donde se puede cultivar más fácil, ¿no? Pero que químicamente no son mejores que esos suelos negros, ¿no? Si evaluamos las propiedades químicas de los suelos cafés y negros, son mucho mejores que las de los suelos rojos. Sin embargo, aquí los suelos rojos son mucho más fáciles de manejar y bueno, tienen un volumen más grande, ¿no? Entonces, en estos suelos de planicie, lo que encontramos son estos tipos de suelos. Los suelos rojos, los campesinos mayas los conocen como cancap, a menos de que el suelo sea muy somero, entonces ya le llaman hailum, un suelo que está sobre una roca dura continua. Entonces podemos encontrar diferentes tonalidades de color rojo en el paisaje con diferentes grados de asociación con la roca, aunque normalmente no tienen roca florante ni fragmentos de roca, pero en algunos casos raros como este de la tercera imagen, sí tenemos un suelo rojo con muchos afloramientos de roca, ¿no? Y cuando hacemos la descripción de perfiles y la clasificación de acuerdo a la WRB, pues encontramos que tenemos lubisols, cambisols, regosols, ¿no? Y leptosols también, ¿no? Entonces, esos son los suelos que hay en las planicies y que también se ocupan para hacer milpa, aunque en muchas ocasiones pues ya se están prefiriendo para hacer otro tipo de cultivos, sobre todo cultivos ya no locales. Hemos visto que se siembran, por ejemplo, soya, ¿no? Sandías y otro tipo de cosas que ya no son de carácter local. Y bueno, aquí hay algunos otros ejemplos. Estos son del sur del estado de Yucatán, son más lubisols, leptosols, cambisols, quizá un regosol por aquí, que son los suelos típicos donde nosotros vamos a encontrar la milpa maya. Y bueno, esta imagen es uno de los primeros perfiles que yo describí y reporté. Esto fue para mi tesis de maestría hace ya algunos años. Y la quise mostrar porque, bueno, es un suelo de una milpa, pero es algo que hemos estado perdiendo los edafólogos, es la capacidad de representar lo que vemos en el campo de una manera gráfica, ¿no? Y yo recuerdo que a mí yo estaba muy fascinado y presumía mucho mis dibujos de cómo presentaba yo los datos de mis perfiles, pero con el tiempo realmente lo he dejado de hacer por falta de tiempo. Estos los hacía en un programa que se llamaba CorelDRAW, que ya ni existe, ¿no? Entonces, pero de manera visual me gustaba cómo se veía, y ahora pues normalmente hacemos el cuadro, ponemos la foto, pero estas son cosas muy ilustrativas y que ayudan mucho para ver las tendencias y las características de un suelo, ¿no? Es nada más para comentar que nos hace falta retomar este tipo de cosas que hagan vistoso lo que hacemos, ¿no? Bueno, para ya ir redondeando el tema, ¿cuáles son los retos que enfrenta la milpa maya, ¿no? Pues primero que nada, un problema muy grande que tenemos y que cada día se está acentuando más es que la agricultura de la milpa maya es temporal y las lluvias cada vez son más erráticas. Entonces, la producción o llegar a la etapa de cosecha o tener un buen rendimiento es una cosa no muy segura. Entonces eso está provocando que mucha gente abandone la práctica de la agricultura en general, no solo de la milpa, para tratar de buscar un trabajo asalariado donde tengan un ingreso seguro, y entonces la agricultura es como un segundo trabajo o un trabajo más de no sé, quizás por costumbre, pero ya no es como que la principal actividad, y esa es una lástima. Se dedica cada vez menos tiempo a las actividades agrícolas por esta razón. No solamente gente que busca trabajos asalariados en la misma comunidad o en las ciudades más cercanas, sino que se va al extranjero buscando mejor suerte, ¿no? Aunado a esto, tenemos programas del gobierno que estimulan la agricultura convencional.
Y esto, entre otras cosas, no nada más cambia la cosmovisión y la manera de ver la agricultura de la gente, sino que aumenta la inversión. La milpa de rosa, tumba y quema, lo único que ocupaba era mano de obra. Ahora si le metemos un herbicida, le metemos una desbrozadora, empieza a aumentar la inversión. Y ese aumento de inversión no nos garantiza tener rendimientos que paguen esa inversión. Entonces, ese es un problema también que tenemos. La disponibilidad de tierras es importante también. El problema de tenencia se está acentuando, hay ejidos que ya se repartieron y ahora pues el productor tiene un número finito de terreno para trabajar y ya no es tan fácil moverse a otro lugar para ir en búsqueda de otro nuevo lugar para hacer milpa el siguiente año o en el tercer año que abandone el primer lugar. Hay mucha gente que ahora está rentando terrenos dentro del ejido para poder seguir haciendo milpa, ¿no? Y eso es una tristeza. Otro aspecto es la quema. La quema tiene muchos detractores, pero desde mi punto de vista es porque no se ha comprendido bien su función, ¿no? Desde mi punto de vista, si la quema está bien hecha, si el sistema se realiza como debe de ser, la quema no debería ser un problema del que deberíamos preocuparnos, ni siquiera por el asunto del cambio climático, porque hay otras fuentes, ¿no?, de gases de efecto invernadero que son mayores que los de la quema agrícola. La itinerancia de la milpa, ¿no?, lo que les comentaba, que los productores se iban moviendo buscando una nueva milpa cada 3, 4 años, pues se ha perdido con esto de la tenencia de la tierra y sobre todo por el establecimiento de la gente en villas, ¿no?, en pueblos. Entonces ahora la gente tiene su casa en el pueblo y pues todavía yo conozco gente que camina 10, 15 kilómetros para llegar a su milpa, ¿no? Entonces, y tiene que regresar pues todos los días a su casa y pues antes se supone que iban moviéndose con todo y la familia, eso ya se está casi perdiendo por completo, ¿no? Un problema más es que no tenemos la vegetación madura. Al principio de la presentación, cuando decía que la milpa era un ciclo, les decía que empezaba en una vegetación madura y terminaba en una vegetación madura nueva. El problema es que ahora no tenemos vegetación madura, tenemos pura selva en regeneración y mucha gente que está haciendo milpa está disminuyendo los periodos de barbecho de más o menos 25 a 30, que era lo que se hacía antes, a 10 o 15 años. Y eso, como ya habíamos visto, reduce los nutrientes que se desprenden de la quema y pues por lo tanto disminuye aún más la productividad. También tenemos que los pagos por los productos que provienen de la milpa, y no solo de la milpa, sino también del solar, son muy, muy bajos. Incluso los pagos por recursos que vienen de la selva. Recuerdo que un día llegué a ver a un productor y él estaba cortando varas del monte. Estaba en el monte cortando varetas. Y le pregunté que para qué eran esas varetas. Entonces él decía que esas varetas se las compraba una empresa que se dedicaba a la producción de chile y que los necesitaba como tutores. Y le dije, bueno, pues está bien, es una entrada de dinero para usted. Y le pregunté, ¿y cuánto le pagan? Y él le comentaba, nos pagan a 50 centavos cada vareta. Y el señor ya llevaba ahí como 10 rollos de 100 varetas. Entonces, para poder tener un ingreso pues que más o menos le conviniera, él tenía que estar cortando un montón de ramas de la selva, ¿no? Entonces, y se lo pagaban muy, muy barato. Entonces, y así para cada producto que ustedes puedan pensar que se produce en el solar o en la milpa, se paga muy barato. Hemos visto a productores que se les compra una mazorca de maíz tierno en 40, 50 centavos y cuando en la ciudad compramos un elote de esos que nos venden con crema, lo que sea, nos lo venden a 40 o 50 pesos. Entonces, los que menos están ganando son los que están produciendo el maíz, ¿no? También pues tenemos que hay un escaso valor agregado a estos productos que provienen de la milpa y del solar. Normalmente se venden directamente, ¿no?, como productos perecederos, no tienen mucho valor agregado, no se les ha
incentivado que le den valor agregado para poderlos vender a un mejor precio y que obtengan mejores ingresos. Y tampoco hay un reconocimiento de que esos productos son de mejor calidad. Cuando uno va al supermercado, de repente hay una pequeña sección donde dice productos locales. Y esos productos locales en el supermercado suelen venderse un poco más caro que los productos no locales. Pero si uno va a un pueblo o uno va al mercado municipal, uno espera que esos productos que vienen de los pueblos sean más baratos que lo que uno compra en el supermercado, ¿no? Y eso es porque no hay un reconocimiento de que estos productos son de mejor calidad. En muchas ocasiones no contienen ningún tipo de agroquímicos, son más agroecológicos, incluso a veces hasta orgánicos, pero como no tienen ese reconocimiento, la gente los quiere comprar más baratos. Esos son, entre otros, los retos que enfrenta actualmente la milpa. Y las oportunidades, bueno, pues las oportunidades dependen de qué tanto podamos nosotros recuperar la selva, porque ese es el principal insumo para la milpa. Si la milpa de raza tumba y quema estuviera bien hecha, nosotros tendríamos selvas maduras ahora. Pero ya les decía, el problema de que no tenemos selvas maduras no viene de la milpa, viene del enequén, que se deforestó casi todo el estado para producir el enequén. Necesitamos apoyar un poco a estos sistemas que son de temporal con algunos sistemas de riego de auxilio. Es muy difícil poderle proveer a cada uno de los productores del campo un sistema de riego convencional, pero sí podemos ayudarles con sistemas de riego de auxilio cuando de repente ya se está enfrentando un problema de sequía. Y también podemos apoyarles rescatando el conocimiento que ellos tienen de cultivos de cobertura. Yo les hablaba de la calabaza, que una de sus funciones era cubrir el suelo, permitiendo conservar la humedad y al mismo tiempo previniendo el crecimiento de las arbences o de las malezas. El problema es que ahora con el uso de los herbicidas para el control de malezas, ya no se siembra la calabaza porque la calabaza es muy susceptible a esos químicos. Entonces se dejó de usar la calabaza y ahora el problema son las malezas. Y cuando quitamos la calabaza, quitamos una función muy importante que es la de prevenir la evapotranspiración. Bueno, al menos la evaporación del suelo, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que deberíamos de darle ese reconocimiento a todos los sistemas tradicionales, incluidos la milpa maya, y debería de haber, en lugar de ciertos apoyos que van destinados a la agricultura convencional o al cambio a la agricultura convencional, algunos apoyos como pólizas de seguro para productores que realicen la milpa tradicional, para que en caso de alguna catástrofe ambiental, que venga el huracán o etcétera, la sequía además, los productores tuvieran asegurado el ingreso que acostumbraban tener con esos cultivos. Y eso podría de alguna manera evitar que quisieran irse a buscar un trabajo asalariado porque tendrían un ingreso seguro cada año. Se requiere también que haya programas que estimulen la agricultura tradicional o la agricultura agroecológica, no nada más la convencional. Se requiere preservar tierras exclusivas para la milpa. Si bien el sistema funciona muy bien, si tenemos cuidado de hacer la quema bien, si tenemos la selva alta, etc., sí necesitamos, por razones de seguridad, que no se encuentre tan cerca de los centros de población, de las carreteras, etcétera, ¿no? Para evitar algún accidente. Pero necesitamos preservar esas áreas de milpa, etiquetarlas como tales para que se pueda realizar la actividad. Es necesario comprender mejor la quema. Hay estudios acerca de los efectos de la quema. Ninguno de los estudios que yo conozco dicen que la quema es mala para la agricultura de rosa tumba y quema aquí en Yucatán. Seguimos haciendo estudios de ello, no encontramos nada malo, ¿no? El asunto es que necesitamos dejar
recuperar a la selva, porque si quemamos constantemente la selva nunca la vamos a recuperar y necesitamos la selva madura para que la rosa tumba y quema funcione bien. Necesitamos también precios de garantía para estos productos que vienen de la milpa. Se habla mucho de precios de garantía, pero para los productores que tienen toneladas de maíz, toneladas de frijol, pero aquí en la milpa los recursos son más selectos, son menos los rendimientos y deberían ser más apreciados de lo que son. Agregar valor a los productos de la milpa también es importante, ¿no? Algún tipo de certificado de que es un producto proveniente de una milpa tradicional, ¿no? De un productor tradicional, para que le des un poco más de valor a esos productos, valdría la pena intentarlo. Por supuesto, campañas para el consumo de productos de la milpa, ¿no? Yo siempre le pregunto a mis estudiantes de agroecología, ¿por qué si ustedes van a cualquier supermercado en México encuentran calabaza italiana y no encuentran calabaza yucateca? Y ahí tenemos que trabajar en promover a nuestras especies locales y promoverlas dentro de nuestro país y después podemos promoverlas hacia afuera, pero somos más propensos a recibir cosas de afuera que a nosotros intentar promover lo nuestro, ¿no? Y bueno, ya para concluir, tengo que decir que la milpa es un sistema adaptado a las condiciones de suelo. Ya vimos los tipos de suelo que tenemos, las condiciones que hay en Yucatán, y la milpa es un sistema adaptado a estos suelos, a estas condiciones. Los lectosols, cambisol, luisol son los principales tipos de suelos que han permitido la realización de la milpa en Yucatán, y este sistema milpa es el manejo más adecuado para este tipo de selvas, porque es un manejo de pocos años en agricultura y luego regeneración de la selva. Entonces, esa es la aptitud de los suelos de Yucatán. Selva, a la cual le podemos robar unos 3 años para hacer agricultura y dejarla regenerar. Porque los suelos de Yucatán no son ricos en nutrientes. Los suelos de Yucatán son bajos en nutrientes porque solamente tenemos como material formador la roca caliza. Todos los nutrientes que hay en los suelos provienen de sedimentos marinos que emergieron con la península de Yucatán. Entonces, este es el mejor sistema de trabajo para estos suelos. Ahora, la continuidad de este sistema de rosa, tumba y quema depende de la restauración de la selva, lo que va a permitir la conservación de las prácticas agrícolas tradicionales. Sin una selva madura no podemos hacer la rosa, tumba y quema de la manera adecuada. Se requiere una selva madura para iniciar bien el proceso y después necesitamos garantizar ese periodo de barbecho que nos recupere la selva a su estado original. Hoy por hoy hay ciertas actividades como la ganadería, incluso la apicultura, que ya están impidiendo que se pueda realizar la rosa, tumba y quema. Si hay ganadería ya no es tan fácil quemar porque se puede prestar algún accidente ahí. Si hay apicultura también ya no es tan fácil quemar y hay mucha apicultura aquí en Yucatán. Hay programas de reforestación que incluso vienen desde el gobierno, pero esos programas deben de alinearse con el objetivo principal de recuperar la selva para que entonces permita estos espacios para hacer la agricultura de rosa, tumba y quema. Y bueno, yo con esto agradezco la invitación, muchas gracias por la oportunidad y estoy a la orden para cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias. ¿No? Doctor, muchas gracias. Vamos a dar el espacio a una pregunta, entonces ya te la dirigimos. Correcto. Bueno, la pregunta dice,
La práctica de roza, tumba y quema hoy en día pareciera una práctica muy común y en ascenso en los años recientes en el estado de Yucatán. Si bien se sabe que la quema incorpora nutrientes al suelo como el fósforo, por otro lado, también genera una muerte abismal de gran cantidad de organismos benéficos al suelo, en los primeros centímetros del suelo, aumenta el calor y libera una gran cantidad de carbono a la atmósfera. Por lo tanto, ¿usted conoce de programas que regulen ese tipo de acciones? Lo menciono porque esta técnica abona en poca o gran medida al cambio climático con la emisión de carbono a la atmósfera, el cual es un tema central a nivel global, y porque últimamente grandes empresas generan este tipo de métodos según para cultivo, pero al final utilizan esos terrenos para venta. Bueno, aquí la pregunta, más bien fueron muchas preguntas en una sola, ¿no? Pero como yo comentaba en la presentación, si la milpa de rosa tumba y quema está bien hecha, si todos los insumos del sistema funcionan bien, no debería de preocuparnos la quema. Eh, si tenemos la selva madura con la cual iniciar la rosa tumba y quema y seguimos el ciclo como se debe, debemos de terminar con selva madura después de 20 o 30 años, ¿no? El problema es que en la actualidad, pues cada vez se quema más porque cada vez se acorta más el periodo de barbecho, ¿no? Ahora, yo estoy hablando de la quema dentro del ciclo agrícola de la rosa tumba y quema. Cuando se hace quema para limpiar un terreno, para hacer cualquier otro tipo de desarrollo agrícola o no agrícola, entonces ya no tenemos, digamos, esas bondades de la quema y no tenemos sobre todo la regeneración. Entonces ahí sí tenemos un problema. Quemar para limpiar y después poner una granja, poner una casa, etcétera, eso es una cosa completamente diferente y es fuera del sistema de los toma y quema. Si conozco programas que estén regulando esto, no, solamente hay regulación de la quema agrícola, pero es básicamente un calendario de quemas para evitar incendios forestales, pero no hay ningún otro tipo de ley o reglamento que yo conozca para eliminar la quema fuera de la agricultura, ¿no? Al menos no aquí en Yucatán. Entonces, aquí el asunto está en tener las condiciones para hacer la rosa tumba y quema. Si no están las condiciones, no la vamos a estar haciendo bien y por lo tanto sí vamos a estar contribuyendo más a los problemas ambientales que a la sustentabilidad, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bueno, doctor Héctor, muchísimas gracias por tu presentación.